Buen día, mi nombre es María Fernanda Díaz, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Bienvenidos todos. Más allá de la frontera. Colombia y Venezuela, una historia de hermanos. Este podcast busca promover el respeto por la diversidad cultural y comprensión del fenómeno migratorio en las aulas de colegios públicos de Bogotá. Las migraciones han acompañado la historia de la humanidad desde su origen. En Colombia y particularmente en Bogotá, los movimientos migratorios han transformado profundamente la composición demográfica, cultural y social de la ciudad. Durante los últimos años, la llegada de la población venezolana ha generado nuevos escenarios de convivencia intercultural en esos espacios educativos. Sin embargo, esta realidad no constituye un fenómeno aislado ni reciente. Colombia y Venezuela comparten una historia común que se remonta a la época colonial, pasando por la independencia, la creación de la Gran Colombia y múltiples procesos migratorios en ambas direcciones. A través de este podcast buscamos tener una estrategia que fortalezca el reconocimiento de la diversidad cultural, que promueva la convivencia pacífica y genere la comprensión sobre las causas históricas, económicas, sociales y políticas que han impulsado los movimientos migratorios entre ambos países. La propuesta pretende que los estudiantes comprendan que las migraciones no se deben entender únicamente como un fenómeno demográfico, sino como un proceso humano que transforma sociedades, culturas e identidades. El objetivo general de este podcast es promover en los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá el respeto por la diversidad cultural y la comprensión crítica del fenómeno migratorio, entendiendo los vínculos históricos, culturales, políticos y sociales entre Colombia y Venezuela. Los objetivos específicos de este podcast buscan explicar los vínculos históricos entre Colombia y Venezuela desde la época colonial hasta la actualidad, analizar las causas políticas, económicas y sociales que han impulsado los procesos migratorios entre ambos países y reconocer los aportes culturales derivados de la migración y la diversidad, identificando los efectos de migración en la transformación demográfica y social de Bogotá y sensibilizar a los estudiantes frente a los riesgos de discriminación, los prejuicios, la xenofobia, promoviendo valores de diversidad cultural como elementos fundamentales para la convivencia escolar. Antes de las fronteras, cuando éramos un mismo territorio. Los orígenes históricos compartidos entre Colombia y Venezuela. Muchos antes de la existencia de Colombia y Venezuela como países independientes, ambos territorios formaban parte del Imperio Español. Diversos pueblos indígenas ocupaban extensas regiones que hoy pertenecen a ambas naciones. Las regiones comerciales, culturales y familiares existían antes de la llegada de los europeos. Durante la época colonial, los actuales territorios colombianos y venezolanos mantuvieron vínculos económicos y administrativos permanentes. Las fronteras actuales todavía no existían y la movilidad de las personas era frecuente. Las relaciones entre colombianos y venezolanos nacieron siglos antes de la creación de las fronteras nacionales. La Gran Colombia, el sueño de una nación compartida. ¿Cómo surgió la idea de unidad entre ambos países? Pues desde las guerras de independencia lideradas por Simón Bolívar, nació la Gran Colombia entre 1819 y 1831. Este proyecto político reunía los territorios actuales de Colombia y Venezuela, Panamá y Ecuador. El propósito de este era construir una nación fuerte, capaz de competir económica y políticamente en el escenario internacional. Pero entonces, ¿por qué se dividió? Pues principalmente por razones políticas, disputas entre centralistas y federalistas, por las diferencias entre líderes regionales y las dificultades administrativas. También hubo razones económicas, las diferencias entre los modelos productivos, problemas financieros posteriores a la independencia y razones sociales, evidentemente, como identidades regionales fuertes, distancias geográficas enormes y la separación política no eliminó los lazos históricos y culturales entre los pueblos. Cuando los colombianos migraban hacia Venezuela. La migración entre ambos países ha ocurrido históricamente en ambas direcciones. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue uno de los principales destinos para miles de colombianos. El auge petrolero venezolano generó oportunidades laborales que atrajeron trabajadores colombianos. Además, el conflicto armado en Colombia impulsó el desplazamiento de muchas familias hacia territorio venezolano. Miles de colombianos construyeron allí sus proyectos de vida. La migración entre Colombia y Venezuela no comenzó con la llegada de venezolanos a Colombia. La migración venezolana hacia Colombia. Causas y consecuencias de la migración venezolana reciente.
A partir de la segunda década del siglo XXI, Venezuela experimentó una crisis económica, política y social que provocó la salida de millones de personas. Muchos migrantes llegaron a Colombia debido a la cercanía geográfica, a los vínculos familiares y a la afinidad cultural que tienen con Colombia. La migración ha impactado positivamente diversos sectores de la economía, pues la cultura y la sociedad colombiana se han enriquecido de estos nuevos conocimientos y tradiciones de la cultura venezolana, aunque también han generado desafíos relacionados con el empleo, la educación, la salud y por supuesto la integración social. La migración es una respuesta humana frente a situaciones complejas y no debería ser reducida a estereotipos. Política, migración y polarización, cuando las ideas generan división. Los debates políticos influyen en las percepciones sobre la migración y la convivencia. La migración venezolana suele estar acompañada de debates políticos relacionados con el chavismo, la democracia, la economía y las diferentes corrientes ideológicas presentes en América Latina. Bueno, pues el chavismo surgió en Venezuela bajo el liderazgo de Hugo Chávez y propuso una mayor intervención del Estado en la economía, programas sociales y una crítica al modelo neoliberal. Posteriormente, Venezuela enfrentó una profunda crisis económica, institucional y social cuya interpretación sigue siendo objeto de debate académico y político. Algunas personas atribuyen la crisis principal a decisiones gubernamentales internas. Otras consideran que también influyeron factores como la dependencia petrolera, las sanciones internacionales y la polarización política y problemas estructurales acumulados durante décadas. En Colombia también existen diversas corrientes políticas, incluyendo sectores de izquierda, centro y derecha. Cada una posee diferentes visiones sobre el papel del Estado, la economía y las políticas sociales. Las diferencias políticas no son normales en una Las diferencias políticas son normales en una democracia. Sin embargo, ninguna persona debe ser discriminada por las decisiones tomadas por un gobierno. Criticar o apoyar una ideología política no justifica la discriminación hacia quienes provienen de determinado país. Las diferencias ideológicas no deben convertirse en xenofobia ni afectar el respeto hacia la dignidad humana. Ahora, yéndonos nuevamente hacia Bogotá, podemos ver que Bogotá es una ciudad construida por migrantes. La migración ha transformado la ciudad. Bogotá es una ciudad construida por múltiples procesos migratorios. A ella llegan personas provenientes de todas las regiones del país y de diferentes países del mundo. Muchos llegaron buscando educación, empleo o mejores oportunidades económicas. Otros llegaron debido al desplazamiento forzado provocado por el conflicto armado. Estas migraciones han transformado la cultura bogotana mediante nuevas expresiones artísticas, gastronómicas, musicales y lingüísticas, lo que se ha conformado o comprendido como una hibridación cultural. Bogotá es el resultado de múltiples encuentros culturales. La hibridación cultural y la diversidad en el aula. Los aportes culturales de la diversidad. La convivencia entre estudiantes de distintos orígenes genera procesos de intercambio cultural. Las personas comparten costumbres, expresiones, conocimientos y formas de entender el mundo. Este fenómeno se conoce como hibridación cultural. La hibridación no significa perder la identidad cultural propia, significa enriquecerla mediante el intercambio con otras culturas. Los beneficios que todo esto trae al aula es el desarrollo de la empatía, el aprendizaje intercultural, la reducción de los prejuicios, el fortalecimiento de la convivencia y la construcción ciudadana. La diversidad cultural es una fortaleza y una oportunidad de aprendizaje. El reconocimiento, el respeto y la convivencia promueven acciones concretas de inclusión y respeto. Porque está feo. Una vez duramos en Venezuela 3 días sin comer. Mis bracitos no podían levantarse y todo el día tomando agua y acostado en mi cama. Me dijo, nos vamos para Colombia. Yo no quería, porque allá tengo todo. Lloré porque me hacía mucha falta mis amigas y mi abuela. Hay mucho frío y dormimos en el piso. Y sí, por eso es difícil dormir en la calle. Una vez un niño me dijo basura. Yo ni me estoy portando mal con usted.
los hijos de las personas no tienen la culpa por lo que han hecho los padres. Gracias por recibirnos tan bien y por no hacernos bullying a nosotros y más bien acogernos muy bien. La colombiana y la venezolana se unieron en un proyecto virtual que la Fundación La Rueda Rueda de la Organización Internacional para las Migraciones hizo posible para los niños de las instituciones educativas más grandes de la ciudad de Montería. Montería, la capital del departamento de Córdoba, por donde pasa el río Sinú, fue el lugar adecuado para que los niños de Colombia y Venezuela se juntaran. Creo que nos cuente sobre este nuevo logro, porque los niños migrantes venezolanos tienen un nuevo logro desde Montería y además una integración con los niños colombianos. Cuéntanos tú. Mira, Marcos, esto fue una alianza y un convenio que hicimos con la OIM y a través de la Fundación A la Rueda Rueda trabajamos con 3 instituciones educativas. Fue realmente maratónico, pero además increíble. Los niños venezolanos se sintieron bienvenidos, aprendieron el lenguaje de acá, aprendieron costumbres de Colombia, las madres de familia y los padres de familia se sintieron como si estuvieran en su casa. Y a su vez, los niños colombianos también aprendieron pues todo lo que hay de Venezuela y todo esto pues virtual, porque pues nos tocó hacerlo virtual e ir de casa en casa haciéndoles los videos para poder presentarlos luego en esta clausura que tuvimos hoy. La Fundación La Rueda Rueda y la OIM hicieron todo lo posible para que un acuerdo histórico se pactara para beneficiar a los niños de los colegios en Montería de ambos países. Bueno, es bueno decirte que esta institución educativa es la institución educativa más grande de la ciudad de Montería. Tenemos 2.700 estudiantes. Yo desde esta tribuna le diría al país, al Ministerio de Educación, que es importante seguir apoyando este tipo de proyectos. Que este tipo de proyectos logran lo que persigue la Ley General de Educación, que es la formación de los individuos, la integralidad de los individuos. Juntos como una sola nación, los niños de Venezuela aprendieron a ser colombianos y los colombianos a ser venezolanos. La convivencia se construye mediante el respeto y el conocimiento mutuo. Ahora, como conclusión, podemos ver que la historia muestra que Colombia y Venezuela han compartido territorios, procesos políticos, intercambios culturales y movimientos migratorios durante siglos. Las fronteras políticas separan estados, pero no eliminan los vínculos históricos entre pueblos. La diversidad cultural presente en Bogotá presenta una oportunidad para construir sociedades más inclusivas, democráticas y respetuosas. Comprender la historia compartida permite superar prejuicios y reconocer que las migraciones forman parte de la construcción de nuestras identidades colectivas. Colombia y Venezuela comparten profundas raíces históricas desde la época colonial. La Gran Colombia representa uno de los principales símbolos de esta historia común. Los procesos migratorios han ocurrido en ambos sentidos a lo largo de la historia. La migración venezolana reciente constituye uno de los cambios demográficos más importantes de América Latina. Bogotá se ha consolidado como un espacio multicultural resultado de migraciones nacionales e internacionales. La diversidad cultural en el aula fortalece el aprendizaje y la convivencia. Las diferencias ideológicas no deben convertirse en discriminación hacia las personas migrantes. La educación intercultural es una herramienta fundamental para promover el respeto, la inclusión y la defensa de los derechos humanos. Todo esto con el fin de que en el aula de clase eliminemos un poco esas visiones xenofóbicas que vienen de ruido de los alrededores, de ruido político, de ruido de diferencias culturales, de ruido de diferencias de pensamientos o de diferentes formas de hacer o ver el mundo. Todo eso para que juntos podamos construir una mejor ciudad, una mejor nación, un mejor continente como hermanos colombianos, venezolanos, latinoamericanos. Muchísimas gracias. Bueno, todo esto fue consultado y verificado con las fuentes del DANE y sus estadísticas demográficas y migratorias, Migración Colombia, Observatorio de Migración, Estadísticas sobre Población Venezolana Residente en Colombia, Informes de Caracterización Migratoria, el Centro Nacional de Memoria Histórica, los estudios sobre el desplazamiento forzado y movilidad humana en Colombia, informes de conflicto armado, señal memoria, archivos sonoros, audiovisuales e históricos sobre migraciones históricas, nacionales y construcción de identidad, organismos internacionales, Organización Internacional para las Migraciones, los estudios sobre la movilidad humana y migración venezolana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugios, los informes sobre desplazamiento y migración venezolana, datos estadísticos regionales sobre migración venezolana, historia colonial, independencia y Gran Colombia. Fue consultado John Lynch en el libro Simón Bolívar, Alive, Germán Carrera Damas en su obra El culto a Bolívar, David Buchel en su libro Colombia, una nación a pesar de sí misma,
Frank Safford y Marco Palacios en su libro Colombia, país fragmentado, sociedad dividida. También fueron consultadas el Banco Mundial en su informe Migración desde Venezuela a Colombia, impactos y estrategias, respuestas en el corto, mediano y largo plazo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. También fue consultado el Observatorio de Proyectos de Migración de Venezuela y estudios sobre interculturalidad. Néstor García Cancini en su libro Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. La UNESCO en documentos sobre educación intercultural. Muchas gracias.